Chicos, tengan una muy buena tarde. Les habla su docente, licenciado Lionel Yacid Quispe Paz. Empezamos con el avance curricular, por favor. Antes de empezar, voy a leer una frasecita sacada del libro de la vida, que es la Biblia. Y está en Mateo, capítulo 7, versículo 7, que dice: Pedid, y se os hará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una frase que nos abre a la oración. La oración es básica para comunicarnos con el Señor. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de pedir, porque nosotros pedimos y si lo hacemos con la fe de vida y si seguimos las leyes divinas, vamos a recibir. Tiempos mejores se nos vienen de la mano de Dios. Así que no perder la fe, chicos. Muy bien. Y se los saluda. Se los quiere mucho, chicos. Comenzamos. Vamos a comenzar con la palabra ¿qué es la psicología? Y nos dice, es el estudio del comportamiento humano. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la psicología. La psicología básicamente nace de lo que es la filosofía, la fisiología, y ahí vamos a ir encontrando algo bien característico. Miren esto. La psicología nace como el estudio del alma, básicamente por lo que eran las teorías de Aristóteles y Platón, que hablaban del alma. En unos momentos lo voy a desarrollar, pero vamos a seguir. Y actualmente en la época ya no se maneja el estudio del alma, sino que se maneja más el estudio del comportamiento humano. El comportamiento humano. Vamos a hablar de por qué ya no se maneja este término de lo que es el estudio del alma. ¿Por qué? Porque ya no se lo puede considerar el estudio del alma debido a que ese término le quita lo científico, o sea, cuando se refiere a la palabra científica, nos referimos a que le quita algo que se puede probar, le quita ese científico a la psicología. Y entonces, porque no se ha podido comprobar el origen o la existencia de un alma. Entonces, los psicólogos modernos, padres de las distintas corrientes de la psicología, dicen eh, que ya no sea estudio del alma, que sea estudio del comportamiento, porque el comportamiento se puede hacer un estudio. ¿Y mediante qué se puede hacer el estudio? El cerebro. Entonces ya estamos viendo una nueva forma de estudio de lo que es el comportamiento humano. Muy bien. Deriva de dos voces griegas. El psique, que es el alma, y el logos, que es el estudio. Repito, la psicología nace como estudio del alma, pero actualmente ya no se maneja ese término. Se maneja el término de estudio del comportamiento humano. No se olviden eso, chicos, por favor. Ya no es estudio del alma, es estudio del comportamiento humano. El segundo cuadro nos dice, nació como el estudio del alma. Actualmente ese término ya no se maneja debido a que ya no aplica con el término científico. El alma no puede ser comprobada, tocada o demás, se convierte en metafísica. Entonces, ¿qué se hace? Muy bien. Se le hace un estudio científico donde se puede observar, analizar. Por eso vamos a encontrar distintas corrientes en la psicología y las vamos a ir desarrollando a lo largo del tema. ¿Cómo se define actualmente la psicología? Muy bien. En el cuadro nos dice la ciencia que estudia el comportamiento humano y sus procesos mentales. Abarca todo cuanto la gente piensa, hace y siente. Y este término encierra muchísimo. Miren las palabras claves que nos dice. Comportamiento, procesos mentales, todo lo que la gente piensa, hace y siente.
Todas las personas tenemos características distintas. Cuando nosotros hablamos básicamente de esto, del comportamiento, todos tenemos distintas formas de comportarnos. Si analizamos a nuestros compañeros, las personas que rodean, amigos, familia o demás, entonces analicemos algo bien claro. No todos se comportan de la misma forma que tú. Y para tus compañeros, amigos, familia o etcétera, compañeros y demás, tú no te comportas de la misma forma que ellos. Entonces, estamos viendo que realmente hay distintos tipos de comportamiento y la psicología se encarga de estudiar ese comportamiento. Los procesos mentales. Vemos que cada persona piensa distinto, tiene una formación distinta, maneras de pensar distintas. La psicología se encarga de estudiar eso. No nos olvidemos que el ser humano es un conjunto de acciones, pensamientos, de sensaciones. No nos olvidemos que cada ser humano es complejo. El pensamiento del ser humano es el más complejo. Es por eso que nos diferenciamos de los animales. No somos como los animales. Tenemos una palabra clave que se llama razón. Esa razón hace que nosotros tengamos distintos comportamientos. Por ejemplo, nosotros no podemos compararnos con la persona que vive, por ejemplo, nosotros vivimos en Occidente, La Paz, Oruro, Potosí, y no podemos compararnos con la persona que vive en Oriente, Santa Cruz, Pando, B. ¿Por qué? Porque el comportamiento es distinto y la psicología se va a encargar de analizar el por qué el comportamiento es distinto. Si nos damos cuenta, el que vive en el altiplano, o sea, nosotros, es un poco más desconfiado desde su carácter, es un poco más frío en su comportamiento, es más racional su pensamiento, todo lo hace pensando, somos un poco más desconfiados, somos poco sociables. Y ahora ponemos a otra persona de Oriente. La persona de Oriente es más abierta socialmente, se deja llevar por sus emociones, te habla sin conocerte, se relaciona más fácil. Entonces, la psicología se va a encargar de decirnos por qué el comportamiento es distinto. A ver, analicemos un poquito. El de Oriente crece de una manera distinta. El clima es distinto. Sus padres lo tratan con una cultura distinta. Acá en el altiplano nosotros crecemos con un clima distinto. A lo largo de nuestro desarrollo evolutivo nos hacen crecer de una manera distinta. Nos alimentan de una forma distinta. Por ejemplo, solamente para ir adelantando, ya las siguientes clases ya les voy a explicar más al detalle. Un niño en el altiplano, por ejemplo, por costumbre apenas nace, lo envuelven y lo entablillan, lo hacen crecer con unos aguayos, con unas fajas, prácticamente rectito lo ponen al niño. Y allá en Oriente ocurre todo lo contrario, en vez de amarrarlo, y atarlo, al niño lo ponen, bueno, lo dejan ahí en la cuna y está moviéndose libremente. Y cuando ya tiene la fuerza necesaria, el niño está gateando y demás. Está gateando, está pasando por ahí, está jugando con todo lo que hay alrededor. Acá en el altiplano, en cambio, los papás son sobreprotectores. Papá te caes y rapidito va y te alza. Entonces ahí podemos ver un factor que se va a encargar que la psicología estudie y nos diga, desde que se lo han empezado a envolver, este muchacho es más, por eso un poco más retraído, desconfiado, pero es más serio y demás. Y este muchacho que lo han dejado gateando se relaciona mejor porque ha tenido mejor relación y mejor crecimiento con lo que es, lo que es su entorno. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esté mal ninguno de los dos, pero estamos encontrando el motivo por el cual el estudio dice que nosotros podemos tener ese comportamiento. Muy bien.
Vamos a continuar. La historia de la psicología. A ver, hablemos un poco de la historia de la psicología y ya les estoy mandando a su clase de Classroom. Ahí lo revisan mejor, más a detalle. Yo lo estoy explicando. Ya. ¿Qué nos dice? Nos dice que tiene raíces en la filosofía. Para tener en cuenta esto y tenerlo muy en cuenta, tiene raíces en tres áreas, nos dice. Vamos a analizar las tres áreas. La filosofía, la primera. La segunda nos dice la fisiología. La tercera es la metodología científica. La filosofía ya les había dicho por qué. Desde lo que era Aristóteles y Platón. Pero no solamente eso. El ser humano tiene una característica muy esencial y es el preguntarse ¿quién soy yo? La filosofía se va a encargar de responder esas preguntas y se las llaman como dudas existenciales. La filosofía se va a encargar de responder desde diversas áreas y en una de ellas la filosofía dice ¿por qué me comporto así? Y la filosofía está dando origen a una nueva ciencia, que es la psicología. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es la encargada de estudiar toda la estructura humana, desde el cerebro, funcionamiento, nervios y demás. Muy bien. Y la última, la metodología científica. Esta metodología científica tiene una característica muy esencial y específica. Esta metodología se caracteriza, y ojo, escuchen bien por favor, y si es posible tomen apuntes en su carpeta, tiene la característica de probar y convierte teorías en ciencia. ¿Cómo? A través del análisis, la observación, la aplicación, la identificación y demás. A futuro, ustedes van a avanzar lo que es la metodología científica. Segundo punto, ¿qué nos dice? Nace en las ideas de Platón y Aristóteles sobre el alma, lo que les comentaba. ¿Qué decía Platón? Platón decía el alma de origen divino. Trata de conocer el destino de la misma después de la muerte, en letras blancas. Ya, para Platón, el alma era algo divino. No se refería a un dios, pero sí decía el alma tenía un origen divino, o sea, de algo impresionante. Y a la vez dice, y el alma algo muy malo ha hecho, o sea, allá de donde se origina el alma, dice Platón, y es sentenciado a una cárcel. Y Platón hace alusión a la cárcel del alma como el cuerpo humano, o sea, el nuestro. Ojo, estamos hablando desde la perspectiva de Platón. Platón dice, el alma se ha entrado en una cárcel para pagar su pena. Y esta cárcel es el cuerpo. ¿Por qué le llama cárcel al cuerpo? Vamos a desarrollar nuevamente. Cárcel, ¿por qué? Porque este cuerpo se ve limitado por diversas circunstancias. Entre esas tenemos a cuáles. Tenemos, por ejemplo, lo que es, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos sed, sufrimos dolor y demás. Esta alma se ve limitada por diversas circunstancias. Esta es la cárcel del alma. ¿Se dan cuenta? Para Platón decía eso. Y ahora, ¿cómo podemos liberarnos nuevamente? Pues decía que la finalidad del alma para Platón era el conocimiento. A más conocimiento y vamos a llegar a lo que sería el equivalente a un paraíso. Muy bien. Ahora vámonos con Aristóteles. Aristóteles eh, clasifica el alma en tres. El alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Aristóteles decía que el alma vegetativa estaba en las plantas, el alma sensitiva en los animales y el alma racional en los seres humanos. Vegetativa, ¿por qué? Porque no podía pensar, se situaba en un lugar y no aplicaba el conocimiento, las plantas. Sensitiva, ¿por qué? Porque podía sentir, tenía capacidades de cometer acción, pero no bajo la razón, los animales. Y racional, ¿por qué? Porque podía analizar todo lo que estaba a su alrededor, podía ver, preguntarse y demás.
racional en los hombres. Muy bien. Después nos dice, ahí viene Descartes. ¿Qué nos dice Descartes? Descartes funciona dos actos. Para Descartes, el comportamiento se relacionaba en torno a dos actos. El primero era voluntario y el segundo era involuntario. Estas tres personas, o bueno, en este caso tres personas que estamos hablando de la historia de la psicología. Descartes hablaba del comportamiento humano en base a dos tipos de acciones, los voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios son lo que nosotros podemos planificar. Por ejemplo, hagan el ejercicio conmigo. Levante la mano derecha, toque su oreja izquierda, levante la mano izquierda, toque su oreja derecha, y así, y luego aplauda. Muy bien. Entonces ustedes están pensando para realizar esa acción, voluntaria. Pero él también a la vez decía que tenemos actos involuntarios y que no podemos controlar. Por ejemplo, el querer, el amar, el latido del corazón, los sentimientos y demás. Entonces, estamos hablando de dos y entre eso vamos a hablar ya cuando estemos hablando con distintos autores, por ejemplo, Ardila o Freud. Y entre esos vamos a hablar, por ejemplo, de lo volitivo y lo que son las emociones. Muy bien, continuamos. Ahora pasamos a lo que es Immanuel Kant, el cuarto autor, que nos dice que también ha influenciado mucho en lo que es la historia de la psicología. Sostiene que existe un conocimiento a priori, que después pasará a ser interpretado por el hombre. Si ustedes se van analizando y pensando muy bien, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, nosotros no hemos llegado a una parte racional en su totalidad desde el inicio de nuestra vida. Es más, mucho tiempo de lo que recordamos no es desde el inicio de nuestra vida. Muchos no recordamos ni siquiera hasta los 4 años, 5 años, qué es lo que ha pasado. Kant se refiere a eso y dice que nosotros nos relacionamos y lo primero que hacemos es aprender a través de qué? De los conocimientos a priori. ¿Qué es a priori? Antes. ¿Y qué significa? Que aprendemos a través de los sentidos. Si analizamos muy bien el desarrollo del ser humano, los niños, por ejemplo, los niños tienen una característica bien esencial. Antes de nacer, ellos no habían respirado nunca, no habían usado sus pulmones. Nunca habían visto cosas u olfateado algo. Y eso recién se va a dar después del nacimiento. Los niños han vivido en un primer mundo. El mundo, que su mundo ha sido el vientre materno, pero no recuerdan nada. Y después de su nacimiento, a partir de la etapa de 1 a 3 años, que también es denominada la etapa del pequeño explorador, este niño empieza a aprender cosas. Ojo, todavía no lo está haciendo de forma racional, o sea, pensando. ¿Cómo lo desarrolla? Simplemente aprende. ¿Qué es lo que hace? Agarra con su mano y lo mete a la boca. La primera forma para aprender del niño es mano-boca. Y se le llama motricidad gruesa porque lo hace torpemente. Va a agarrar, digamos que un limón, lo va a agarrar y lo va a meter directo a la boca. Y ese niño ya sabe que no debe hacer eso con el limón. ¿Ven? Se está aprendiendo a través de los sentidos. Entonces, Immanuel Kant nos dice eso, de que nosotros tenemos un conocimiento mucho antes que después va a ser recién interpretado por nosotros. En este caso, ¿qué sucede primero? ¿La razón o primero aprendemos a través de los sentidos? Kant sostiene que nosotros aprendemos primero a través de los sentidos. Ya sea, por ejemplo, como les decía,
agarrar cosas, ver objetos. Los niños están usando todo ese espectro y están aprendiendo a través de los sentidos. Y va a llegar un momento cuando ya van a tener desde los 4, 5, 6, que se va a empezar a desarrollar lo que es la razón. Y todo ese conocimiento que habíamos almacenado durante ese primer, segundo, tercer año, vamos a empezar a usarlo. Pero ni cuenta nos hemos dado. Muy bien, a ese se le llama amnesia infantil. J. Müller, ¿qué nos dice J. Müller? A ver, ya vamos culminando el tema. La primera parte. Müller nos dice, nuestras sensaciones provienen de los estímulos y captados por el cuerpo. Ante estímulos iguales, diferentes respuestas. A ver, algo que quiero que vean ustedes es que Müller tiene mucha relación con lo que es la teoría de Skinner. Y vamos a ver un poquito de lo que nos decía. Müller nos dice, nosotros reaccionamos a través de los estímulos. ¿Qué es un estímulo? Es algo que nosotros hacemos y que hace reaccionar a nuestros sentidos. Por ejemplo, si yo, imagínense que traigo una deliciosa pierna de pollo crocante con papitas y salsas y lo pongo ahí en la mesa. Imagínense que estamos en el curso. Todos ustedes empiezan a olfatear, olfatean, olfatean. Ese es el estímulo. Y en cada uno de ustedes va a empezar a haber diferentes respuestas. Unos van a estar mirando y van a olfatear, les va a llegar apetito. Otros no lo van a tomar con indiferencia, no me gusta el pollo, dirán. Otros, y les voy a decir, chicos, concéntrense, otros no van a poder concentrarse mirando el pollo. Otros van a estar preguntándose si el profe nos invitará. O sea, va a haber un sinfín de respuestas. ¿Se dan cuenta? Ese es un estímulo. El estímulo era el pollo crocante que trae. Y la respuesta es la que ustedes están dando. Y eso nos dice Müller, repito, nuestras sensaciones provienen de los estímulos y captados por el cuerpo. Nosotros captamos toda forma de estímulos. Si hagan un ejercicio y a la hora que ustedes vean el video, salen a su patio, si es que es de noche, de día, ustedes sabrán, miren a su alrededor y díganme qué les ha parecido. Respóndanse ustedes. Unos me dirán, hermoso día. Si está soleando, soleadito y demás. Otros dirán, no, qué día más feo, estaba mucho sol y no he podido concentrarme y demás. ¿Ven? Entonces el estímulo es el día que estamos viendo. Y la respuesta la están generando ustedes. Eso nos dice Müller, de que nosotros generamos bueno, vemos estímulos y nosotros generamos respuestas de diferentes índoles. Ahora, también dice una parte, ante estímulos iguales, diferentes respuestas. Y es cierto esta parte. Lo que a vos, por ejemplo, han escuchado esa frase que dice, cada persona es un mundo distinto, y es cierto. Mientras a vos estás pensando estás viendo el día perfecto, tu compañero puede estar viendo el peor día, porque no le gusta mucho sol o demás cosas. Tu otro compañero no le interesa el día. ¿Ven? Entonces, diferentes respuestas. Cada persona tiene una respuesta diferente al estímulo. Pongo un trozo de queso. A algunos les llega hambre, a otros no les gusta el queso, otros quieren comerlo, ¿ven? Estímulo, respuesta. Pasamos al antepenúltimo autor que dice, y está en las imágenes que les estoy mandando al Classroom, John Stuart Mill. ¿Qué nos dice John Stuart Mill? A ver, nos dice, con él surge la psicología descriptiva. Ojo, es el padre de la psicología descriptiva. Trató de entender desde el punto de vista descriptivo y asocialismo. John Stuart Mill tiene una característica muy buena, la cual se basa en el empirismo y el asocialismo. El empirismo básicamente es aprender a través de las experiencias. Y él decía, el hombre se comporta en torno a lo que aprende a lo largo de su vida. Ojo, cuando decimos experiencias nos referimos a que básicamente si tú te has ido a trabajar, digamos, con un mecánico, por ende aprendes. Eso se le llama empirismo. No has estudiado para mecánico, pero sabes, probablemente estás viéndole, lo has visto hacer cómo trabaja y demás. Ya eres una parte de lo que él decía. Y el asocialismo, cómo la relación, cortar la relación con las personas
que puede causar una reacción en el ser humano. Y esta reacción puede ser positiva o negativa. Él la va a analizar desde la psicología descriptiva. Vámonos por penúltimo a Charles Darwin, el padre del evolucionismo. Charles Darwin se ha hecho famoso por su teoría de la evolución en la época en la que él vivía, donde ha dejado anonadados a todas las personas de la época. ¿Por qué? Porque él decía que nosotros evolucionamos de un ser común y nuestro comportamiento, Charles Darwin dice que se origina en base a la evolución. Nos dice que el ser humano ha evolucionado de otras especies. En su libro, Lo que es el origen de las especies, nos dice que nosotros tenemos un antepasado común. Todo, desde peces, mamíferos, anfibios, reptiles y demás. Y él nos dice que el comportamiento humano se basa en eso, desde la alimentación, desde las estructuras de las familias, desde las formas de vida, etc. Muy bien, ya lo vamos a relacionar al futuro. Esto solamente necesitamos un poco los pequeños aspectos. Y vámonos al último. Wilhelm Wundt. Wundt es el fundador del funcionalismo, otra rama de la psicología muy bien estructurada. ¿Y en qué se basa? Wundt nos dice que se basa en el comportamiento y en la filosofía. No nos olvidemos que el comportamiento del hombre se debe al pensamiento. Y Wundt nos dice lo mismo. Y es una filosofía más existencialista. Él se encarga de ver, por ejemplo, en qué piensa el hombre, cómo se comporta, en qué estructura de vida tiene, dónde es su familia, cuál es su familia, qué rol cumple el hombre en la familia, qué rol cumple en la sociedad. Entonces estamos viendo que realmente, y ese rol que cumple en la sociedad, cómo influye en mi comportamiento. Todo eso lo vamos relacionando con Want. Muy bien. Chicos, ya hemos culminado la clase. Cuídense mucho, pórtense bien, por favor. Eh, el video que les estoy mandando, por favor. Si hay preguntas, háganmelas saber. ¿Por dónde me las pueden hacer saber? Al WhatsApp. Profe, no he entendido esta parte y te la explico. Profe, no he entendido esta parte y te la explico. Muy bien, pero vean muy bien el video. También les estoy mandando el acompañamiento del texto. Muy bien, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien y oremos. Sobre todo la oración. Un gusto, chicoquitos.